Yeah, yeah, le vamos a decir a la ISAPRE. Yeah, yeah. Crisis que ha desencadenado, lo hemos dicho y lo sufrimos y padecemos y no entendemos, eso es lo peor. Una serie de eventos significativos que han marcado un nuevo capítulo y que tremendo hablar, esto ya es una industria de la salud en Chile, cuando estamos hablando sobre todo de las aseguradoras, las ISAPRE. Recientemente, la Superintendencia de Salud actualizó el cálculo de la deuda acumulada por la aseguradora derivada de cobros en exceso tras los fallos emitidos por la Corte Suprema referentes a la tabla de factores y la prima GES. Y esta actualización ha situado la deuda en la cifra de 1.180 millones de dólares. Este nuevo panorama implica que para contrarrestar el impacto de dichos fallos, la ISAPRE se verían en la necesidad de incrementar sus precios base en un rango que oscila entre el 7%, y escucha bien, porque el rango es amplio, 7 y 41%, lo que repercute directamente en la economía de las usuarias y usuarios del sistema de salud. A esta situación se suma la emisión de una circular por parte de la Superintendencia de Salud el pasado 5 de enero, y en ella se instruye a las ISAPRES la suspensión de los cobros en sus planes por cargas nonatas, ya se entiende, y menores de 2 años de edad a partir de marzo próximo. Simultáneamente, la entidad reguladora ha iniciado la revisión de las sentencias asociadas a esos 153.000 reclamos presentados por afiliados y afiliadas desde septiembre de 2022 hasta la fecha en contra de las ISAPRES que están vinculados a los incrementos en la prima GES. Queremos entender todo esto que yo acabo de compartir con ustedes con David De Brot, académico del Magíster de Salud Pública de la USACH y ex jefe de estudios de la Superintendencia de Salud. David, muchas gracias, de verdad gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, seamos sinceros, todo esto que yo he leído, todo eso que ha pasado, que también es como una crónica de lo que ha ido pasado con las comisiones de salud, los acuerdos entre las cifras, otra forma de calcular, etcétera. La mayoría de la ciudadanía lo está siguiendo porque repercute no solo en nuestros bolsillos, sino en algo tan vulnerable como es nuestra salud, pero no entendemos mucho de lo que se trata, y me incluyo en esa incomprensión. Y la verdad es que es algo que pareciera que está hecho a posta, ¿no? A propósito de cómo se ve, y lo mismo con las FP, los cálculos, muy para expertos que la ciudadanía no entienda. Lo que sí tenemos claro es que las usuarios y usuarios estamos perdiendo. Tú como entendido justamente en este tema y haber estado en la Superintendencia de Salud, ¿tienes esta percepción de esta brecha entre la ciudadanía y lo que sucede en este mundo? Sin duda, yo creo que las personas en su gran mayoría no entienden nada de qué sucede, sobre todo por las medidas contradictorias que se han ido tomando en el camino. Este tema de dar distintas cifras, sí, de proponer distintas cosas, debe ser muy, muy difícil de entender. Además hay estudios también que se han hecho desde la propia superintendencia para conocer la opinión de las personas, estudios bien sistemáticos, ¿ya?, donde se sabe, ¿no es cierto?, que hay una serie de materias que las personas no entienden nada de cómo funciona el sistema de salud, menos el de ISAPRE. Entonces, tratemos de tomar la punta de esta madeja para que, a la luz de los últimos antecedentes, nuestros auditores y auditoras de Frecuencia Pública puedan entender de qué se trata, David. Esa es la invitación, y ojalá que también, dada tu conocimiento, nos puedas hacer las bajadas ciudadanas. A ver, separemos un poquito el tema y tratemos de entender que este sistema, finalmente, que se llama aseguradoras, conllevan estos prestadores de los servicios de salud, llámese clínicas, centro hospitalario, otros centros, etcétera. El gran tema está en las aseguradoras, que son las que nos cobran y con las que trabajan directamente con los prestadores, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Hasta aquí voy bien, ya, profe. El tema es en cuanto a ciertos cobros, y primero entendamos de qué se trata esto de la tabla de factores para que tengamos a grandes rasgos, no nos interesa el detalle, pero un poco para entender la metodología en cómo se cobra según la edad, según el género, según el estado de salud, porque ya sabemos que lo de la preexistencia fue algo un poquito ganado por parte de nosotros. A ver, lo primero que hay que entender es que en el sistema privado existen seguros y existen prestadores de salud. Los prestadores son las clínicas, los centros médicos o los mismos médicos que ejercen en forma particular, y entonces están los seguros, que son las ISAPRE. Exacto.
Estas Se le ISAPRES, llama aseguradoras también. aseguradoras, claro. Sí. En el nombre que tienen institucionales es instituciones de salud previsional. Ese es el nombre formal y por eso se llaman ISAPRE. Ahora, estas instituciones tienen un financiamiento que es bien particular respecto de cómo funciona FONASA. Estas instituciones, a las personas que logran acceder, ¿no es cierto?, a sus planes, les cobran el 7% obligatorio, al Sí. igual que a las personas en el FONASA, Sí. pero con personas que tienen mayores rentas y además les cobran una cotización voluntaria adicional. Entonces, el monto que las personas pagan es muy superior al que está ingresando por persona en el FONASA. Con esos recursos, básicamente lo que hace el negocio de la ISAPRE es pagar prestaciones de salud y pagar licencias médicas. Esos son los dos grandes. Sí. Uno puede entrar en los detalles de eso, pero son básicamente esos dos grandes bloques. Lo que nosotros tenemos ahí es un modelo de negocio en el que las ISAPRES han tenido distintas formas de discriminación, ¿ya? En primer lugar, discriminan por nivel de ingresos. O sea, en la medida en que la ISAPRE puede establecer una tarifa por los planes, hace que determinadas personas que no tienen capacidad económica ni siquiera accedan y por lo tanto se quedan en el FONASA. Quienes pueden acceder pagan esa tarifa, pero hay una segunda barrera importante, que es que el estado de salud de esas personas tiene Sí. que ser compatible con las ISAPRES. Frases, por ejemplo, Sí. como de que no pueden darse el lujo de aceptar enfermos, Es que es una locura. fueron literales Recuerdo. de su modelo de negocio. O sea, Recuerdo. no era broma lo que Sí. decía Rafael Cavide. Y por lo tanto había una declaración de salud. También les cobraban distinto a las personas si eran hombres, mujeres y por edad. Exacto. Y hasta el día de hoy se hace así. Y otras formas de discriminación. O sea, lo que ha ido ocurriendo con el modelo de negocios, con ese modelo de negocios tan particular, es que por la vía judicial, ¿ya?, principalmente por la vía judicial, más que por reformas legislativas, ese modelo de negocio se ha ido bloqueando, se ha ido trabando. ¿Por qué? Porque la Corte, las distintas cortes, Sí. y incluso el Tribunal Constitucional, han fallado en contra de eso porque no cumplen las reglas de la seguridad social, porque es discriminador, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que tenemos hoy día es un modelo de negocios que está completamente trabado y que tiene estos problemas de los últimos fallos, de, Sí. de los últimos años, digamos. Pero esta es una crisis que se arrastra hace más de una década. Recuerdo el perdonazo también que estaban solicitando. Ahí tú dices algo, David, esencial, y gracias por explicarnos también el espíritu de lo que son finalmente las ISAPRES, un espíritu bien contaminado, pero es un negocio, como tú bien señalabas. Cuando pasó este tema de los reclamos, tú estabas diciendo finalmente que no es el Estado, llámese a través del Poder Legislativo, que son nuestros representantes en el Congreso, a quien elegimos, a quien pagamos con nuestros impuestos, quienes tuvieron la lupa para mirar lo que estaba pasando y poder actuar. Fueron los ciudadanos, los afiliados de las ISAPRES que se vieron obviamente pasados a llevar o estafados o como quieras llamarlo, para poder hacer estos reclamos y llevar este tema a los tribunales, a la justicia, y que desencadena en este fallo de la Corte Suprema, que aún así en un país como el nuestro, las ISAPRES estaban pidiendo que pasaran casi por alto porque si no iban a la quiebra y íbamos a perder todo. Es una locura. Absolutamente. Mira, para explicarlo en términos simples, en la década de los 2000, particularmente desde el 2008 en adelante, las personas que están en ISAPRE empiezan a reclamar con recursos de protección ante la justicia, las cortes de apelaciones. Eso es en un volumen que va creciendo año tras año, y donde lo que se reclama principalmente son discriminaciones de carácter constitucional. O sea, se están violando principios constitucionales. Claro. Eso es lo que las personas reclaman. Este tema, por ejemplo, que se les cobre mucho más a las mujeres o mucho más a los adultos mayores, se plantea como un problema de discriminación inaceptable y por lo tanto los tribunales van fallando en función de eso. Hay un hito fundamental ahí, que es el año 2010, donde este tema llega al Tribunal Constitucional.
No todas estas cosas llegan al Tribunal Constitucional. Los políticos nomás llegan ahí cuando los acusan. Claro, o cuando no les gusta un determinado sí. proyecto de ley, en fin. Sí. Pero en este caso son causas ciudadanas que llegan ahí. Sí. Van ahí y el tribunal dicta, después de dictar 2 o 3, no me acuerdo si son 2 o 3 fallos de inaplicabilidad en casos particulares, dicta una sentencia de inconstitucionalidad general. ¿De qué? Del cobro diferenciado por sexo y edad. Y ese problema no se resuelve en más de una década. Y ahí lo que ocurre es que se van acumulando una serie de otras sentencias que revientan, yo diría, el año pasado, entre el año pasado y el, entre el 2022 y el 2023. Sí. Particularmente, hay fallos respecto de las alzas unilaterales anuales de los precios base. Hay precios bases de los planes. De los planes, de las tablas de factores, por el tema del uso de las tablas de factores, y en agosto del 2023 el del alza de la prima GES. Que es la garantía explícita de salud. Efectivamente. Si quieres, puedo explicar qué es favor, cada cosa. David, para eso te invitamos, te escuchamos. Este precio total que las personas pagan por un plan de ISAPRE, que las personas lo financian con una cotización obligatoria y otra parte voluntaria, que de todas maneras se la descuentan de un sueldo, con eso la ISAPRE financia básicamente 3 cosas distintas. Pero vamos a poner números para una idea, un plan que cueste 140 lucas. Donde, ¿qué es lo Hagámoslo que con uno finalmente que cueste 100, que es más fácil. Ya, más fácil, tenés toda la razón. 100 obvio, ya, 100 lucas. Ya. Hay una parte de eso que financia, una parte importante, debe ser alrededor de un 60-65%, que financia, por decirlo así, el plan. Eso en la jerga técnica se llama plan complementario, pero es el plan de salud que la persona tiene, se le llama así plan complementario. Ese plan complementario tiene un precio, y para calcular ese precio se ocupan 2 conceptos: precio base y factor de riesgo. El precio base es el valor que tiene ese conjunto de beneficios que están en ese determinado, y que en el fondo están determinados por las coberturas, por el tipo de prestador que la persona quiere ir, etc. Sí. El factor de riesgo. Y eso es un precio que es igual para todos los componentes del contrato, sean viejos, jóvenes, niños, en fin, es el mismo monto. Pero el tema es que se multiplica por un factor de riesgo que es distinto. Entonces hace que esto, que es un solo precio, se transforme a veces en 2 veces o 3 veces este mismo valor, o que sea inferior a 1, ¿ya? A los hombres jóvenes solteros, generalmente el precio es menor que 1, y a las mujeres o a los adultos mayores, 2, 3 o 4 veces. Y las mujeres en edad fértil, además, también son... Claro. Eran muy caras. Claro. Y bueno, esa forma entonces, esa multiplicación del precio base por el factor de riesgo de cada persona que está en el contrato es el precio del plan de salud o del plan complementario. Pero a eso se le suma desde el año 2005, y esto es bien importante, porque se le suma a eso que ya existía el precio que cobran por las garantías explícitas en salud. A la ISAPRE se les permitió cobrar adicionalmente por dar las garantías explícitas. A FONASA no se le... Es un contrasentido, ¿no? Absolutamente, porque a FONASA no se le inyectaron grandes recursos adicionales por eso, ni FONASA cobra adicionalmente por eso. A la ISAPRE se les permitió cobrar. Para que no se le caiga el negocio. Y las ISAPRES cobran entonces una prima por el GES, que es otro precio, que debe ser, digamos, un 20%. De esto. Entonces, ese precio es un precio igual para todas las personas de la ISAPRE. Entonces, si tú tienes 6 ISAPRES, hay 6 precios que eventualmente son distintos, ¿ya? Pero dentro de la misma ISAPRE a todas las personas se les cobra igual, sean jóvenes, niños, viejos, etc. Adicionalmente, las ISAPRES cobran por la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, el CAEC, también tiene un precio. Y si la persona, esto no todos tienen, pero hay personas que tienen beneficios adicionales, por ejemplo, el gimnasio, la cosa de farmacia y otras cosas, también tiene un precio adicional. Entonces, para hacerlo simple, el precio final son varios precios distintos. Los fallos
de la Corte Sí. han ido a cada uno de estos aspectos, Sí. principalmente al precio base, a la tabla Factores. de factores y a la prima GES. En lo demás no se han metido, digamos, Ya. porque esa es una parte bastante menor. Y ahí están los 3 fallos que han habido en los últimos, Sí. en los últimos meses. Mira, no estaba tan perdida, pero no entendía tan bien el modelo, David. 5 de la tarde con 30 minutos. Continuamos con David de Brot, que hay que decirlo, que es un hijo de 2 padres preciosos. No, y su padre, Nelson de Brot, por supuesto, parte de la Radio USACH, queridísimo, y andan comentando que David se parece mucho a Nelson. Y bueno, le mandamos un abrazo. No tan caluroso porque hace mucho calor, cariñoso a tu padre, David, porque realmente en tu te nombre. parece. Bueno, David es académico del Magíster de Salud Pública de la USACH, ya te contaba, y ex jefe de estudios de la Superintendencia de Salud, y como buen académico, como buen profe, nos está haciendo todas las bajadas de la crisis en la ISAPRE en relación a 3 grandes temas que se han fallado, que tienen relación con el alza de precio, claramente injustificada o arbitraria, o sin previo aviso. A alguna gente nunca les llegó la carta, hay que decirlo, a mí por ejemplo no, del alza de precio base de tu plan. Por otro lado está el tema del GES, y por otro lado también esas variaciones o esas discriminaciones en realidad a la tabla de factores. ¿En qué estamos ahora con esta situación donde ellos estaban, las ISAPRES, llorando que iba a, y que es verdad, que iba a colapsar el sistema, si eso no decimos que no, pero porque manejaron muy mal el negocio y todas las super ganancias multimillonarias que tuvieron estos grandes consorcios, se los llevaron sus dueños a otra parte, no quedaron acá, y los que quedaron con las deudas fueron no solo en relación a los prestadores, los mismos seguros. Finalmente los que estamos en crisis somos nosotros, porque sabemos que FONASA no da abasto con esta migración que ya se produjo. ¿Qué situación se está dando ahora con esta deuda, por ejemplo, ya que estábamos hablando de los cobros en exceso, a propósito también de la tabla de factores? Ya, aquí quedaron de acuerdo, al parecer, la última cifra, 1.180 millones de dólares. Eso que se debe entre toda esta gente, ya hay una fórmula cómo se va a devolver, de qué manera, porque parece que cada ISAPRE se manda sola. A ver, Yo te voy a echar yo la lo bola. primero que diría es que esta última cifra que ha dado la superintendencia ¿Te calza? es una cifra que, por decirlo así, es construida en función de un conjunto de medidas que se están tomando. En rigor, si uno revisa los fallos propiamente tales, ¿no es cierto?, los fallos salidos de la Corte, Sí. son claros respecto de, no de los montos, porque no los determinan en los fallos, pero de sí de cuál es el criterio. Entonces, básicamente voy a describir cuáles fueron esos criterios. En el fallo que tiene que ver con tablas de factores del año de noviembre del 2022, la Corte lo que dijo es que desde el año 2020, desde abril del 2020, las ISAPRES hicieron cobros en exceso porque no adoptaron la tabla de factores única que había publicado la superintendencia meses atrás, etc. Hicieron cobros en exceso, y esos cobros en exceso, en rigor, este fallo fue de noviembre del 2022. Al día de hoy no se ha implementado ese fallo. Por lo tanto, este monto que había de 1.400 millones de dólares que la superintendencia calculó, ¿era esa fecha? Calculó a mayo del 2023, al día de hoy ha seguido creciendo. Por lo tanto, decir que esa deuda es inferior a los 1.400 millones, eso es producto de que se han tomado medidas para bajar el monto de la deuda. Pero la deuda era esa. Y eso tiene una consecuencia, te la voy a adelantar. El que las personas van a recurrir nuevamente a las Cortes y van a exigir que se les devuelva lo que dice el fallo. Y ese es un proceso que no es automático, pero que va a ocurrir, no me cabe la menor duda. Y por otro lado, el fallo de prima GES, que es de agosto del 2023, lo que dice literalmente es que se deja sin efecto el alza ocurrida desde octubre del 2022 a la fecha. Ese fallo
la rebaja se produjo en enero del 2024. Por lo tanto, hay 15 meses de deuda y la superintendencia está reconociendo 3 y se los está reconociendo solo a quienes reclamaron entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre del 2022, que no es lo que el fallo dice. Eso te iba a Dice decir, que es para era para todos todos, sí, los recuerdo. afiliados, y le instruye a la superintendencia que procese eso caso por caso, pero en el sentido de que hay múltiples casos. ¿Qué es lo que pasa con una persona que estaba vigente en ese momento y falleció? ¿A quién se le devuelve? ¿Se Claro. le devuelve o no se le devuelve? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se cambió de un plan a otro o el sueldo le subió o le bajó? ¿Qué se hace en esos casos? Esos son los caso a caso a los que se refiere la Corte, y no que la superintendencia diga a quiénes se le paga y a quiénes no, porque eso en el fallo porque además no es un fallo, son por lo menos, hay 6 ISAPRE y hay más de un fallo por ISAPRE, y todos dicen lo mismo. O sea, no es un tema de interpretación. De hecho, a la Superintendencia de Salud no le corresponde interpretar los fallos. Este es un gran problema en el que la superintendencia Su rol es de se fiscalización. está metiendo. Lo que la Corte le señaló cuando la superintendencia hizo una solicitud para postergar la implementación de ese fallo es que lo que le cabía era hacer cumplir los fallos. Exacto. Y lo que está haciendo es una interpretación indirecta a través de una circular que la dictó los últimos días de diciembre, que es para efectos contables y para efectos del cumplimiento de los estándares legales. Y por esa vía indirecta da una instrucción de que se van a contabilizar menos meses de deuda y a menor cantidad de gente. Esas cosas se van a revertir. Perdonazo hay igual, entonces. A mi juicio, yo esto lo he sostenido hace mucho tiempo, he sido reiterativo en el tema, pero aquí lo que está en operación desde el Ministerio de Salud y la Superintendencia es un perdonazo a las ISAPRES. Entonces, claro, hoy día las medidas que se están acordando en el Congreso es parte de esa operación para disminuir el monto de la deuda, hacer que lo que bajó por un lado suba por otro, ¿no es cierto? Claro. Y que las cosas se mantengan Statu quo. igual, con el argumento Gato perdido. de que si se caen las ISAPRES va a quebrar todo el sistema. El gran problema que tiene eso... Ahora, eso es verdad. Es verdad, entre comillas. Ya, O sea, hay bastante de mito en eso. ¿Por qué? Primero, esta es una situación que viene de hace mucho tiempo y que hay responsabilidades políticas tanto de las ISAPRES, obviamente, y hay responsabilidades del sistema político. Pero tú no puedes resolver eso generando otro conflicto institucional, y que es un conflicto evidente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, respecto del Poder Judicial. Aquí lo que se está instalando es una situación de desacato de los fallos que se han emitido. Esto la Corte, porque uno diría, bueno, pero la Corte no ha dicho nada. Es que la Corte no va a decir nada. La Corte ya falló. La Corte ya falló, Se pronunció. y esto vuelve a los tribunales de origen, que son las Cortes de apelaciones. Y si va una persona a reclamar a esas Cortes, las Cortes van a fallar a favor de esas personas y se van a empezar a revertir molecularmente lo que se está construyendo como un acuerdo político que lamentablemente nunca debió ir por el lado de salvar una situación que es insalvable. Ahora, en el escenario de cómo se diseñó este sistema de las aseguradoras, de las ISAPRE, y que es cierto, numéricamente son menos las personas que acceden a este seguro en relación a las de FONASA, pero cuando FONASA tampoco está dando abasto, estábamos viendo una situación, ¿viste lo que pasó en el Sotero del Río? Sí. Después la vamos a comentar ahí para nuestros auditores. Perfecto. Donde dicen que hubo pituto entre los familiares y algunos funcionarios del centro hospitalario para saltarse la espera, la lista de espera para ciertos procedimientos médicos. Sí. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero en este caso, cuando uno piensa en este sistema ante una situación que de por sí es, no sé si la palabra es macabra, pero se acerca, es bastante indigna, es usurera también, con privilegios,
muchísimo y con estos perdonazos que estamos viendo. ¿Cuál podría ser? Yo no le quiero prestar ropa a nadie, ni al ministro, o sea, a la ministra, ni al presidente, ni al ejecutivo, ni al gobierno, ni nada. Pero ante una situación donde no sé cuántos millones ya quedan de personas, y siguen siendo más de 3 con toda esta migración, las que están en las ISAPRES, las que estamos, de hecho yo estoy en una que desde la que está más quebrada. ¿Qué se hace? Van en 2.700.000, un poquito arriba de 2.700.000. Perfecto. Ese es el nivel. Ya. ¿Cuál es la posibilidad, el margen para más una población como la nuestra, que sobre todo, pero no particularmente, sobre todo, aparte con las expectativas de vida, estamos envejeciendo más, tenemos todas las enfermedades propias de la degeneración del cuerpo, por supuesto, y además el tema de la salud mental, que es bastante importante y demandante en nuestra sociedad? ¿Qué se puede hacer? Ya, mira, quiero enfocarme en lo siguiente. Este problema, en su origen, fue muy mal abordado, muy mal comprendido y muy mal abordado por las autoridades. Las ISAPRES siempre plantearon que el monto de la deuda que se les estaba imponiendo por los fallos, ¿no es cierto?, era un monto que no eran capaces de pagar. Sí. Frente a eso, lo que debiese haber ocurrido es que se desplegara un análisis económico del problema y no un análisis centrado en lo que pasa al interior de la ISAPRE. La ISAPRE, y esta es una cuestión bien importante, la ISAPRE es parte de un conglomerado, sí, de un holding. Sí. Esos holding se han nutrido financieramente en un periodo de 40 años de los recursos que las personas pagan, de las cotizaciones voluntarias y obligatorias. Las utilidades han ido a parar a esos holdings, pero también han ido a parar préstamos que les hacen las ISAPRES, que a veces son de la misma magnitud que el monto de las utilidades. Incluso años en que han tenido pérdida, igual las ISAPRES le han prestado platas que no han vuelto a las ISAPRES. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, y no de la contabilidad que maneja la superintendencia, desde el punto de vista económico, lo que se llama unidad económica es el holding completo. Claro, faltó mirar aquí todo el ecosistema. Absolutamente, o sea, y esto no es un invento. No. Eso es lo que se hace desde la perspectiva económica cuando se enfrentan industrias de este tipo, donde hay relaciones entre seguros, prestadores, el que da las licencias médicas, el que administra la caja de compensación, y es el mismo dueño al final. Es que eso te iba a decir, porque acá hay conflicto de intereses políticos, sociales, favores, privilegios, apellidos, familia. Sí. Se mezcla todo eso. Mira, yo he hecho el análisis tanto de los créditos, ¿no es cierto?, que les han entregado las ISAPRES a los holdings, como el análisis del patrimonio y de los activos totales de los conglomerados. En el caso de Banmédica y Vida 3, que pertenecen al grupo Empresas Banmédica, en el caso de Consalud y en el caso de Cruz Blanca, ese análisis se puede hacer con un computador y una conexión a internet. O sea, aquí no se requiere ni econometría ni nada. O sea, ninguna sofisticación. Yeah. Cuando tú vas a ver los estados financieros de Inversión en la Construcción, que es el holding que maneja las inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, cuando vas al de Bupa Chile, o cuando vas al de Empresas Banmédica, te encuentras con que el tamaño de esta deuda de las ISAPRES es pequeñísimo en relación a dos conceptos clave: al patrimonio de esos holding o al total de activos que manejan. En el caso de uno, que no voy a decir cuál es, esta deuda, los activos totales que maneja uno de estos holdings son 70 veces esta deuda. 70 veces esta deuda. Entonces, no se puede decir a priori de que las ISAPRES no tienen capacidad para responder, porque el que tiene que responder es el conglomerado. Entonces, esto se enfrentó mal, ¿no es cierto?, con medidas que van a favorecer a las ISAPRES y en definitiva a esos mismos holdings. Sí, se entiende. Y que al final la cuenta la van a pagar nosotros, los mismos afiliados. Y eso es lo más insólito. La Corte dicta dos fallos que son clarísimos, en el sentido de que a usted le han cobrado en exceso y le tienen que bajar los precios,
y por distintas vías, ¿no es cierto? Este tema del ICSA ya fue una cosa insólita, o sea, meter de contrabando en la ley de reajuste del sector público, que es el reajuste de los trabajadores meter un indicador que hace que los precios de los planes se adelanten, los reajustes de los precios de los planes se adelanten y que además la fórmula cambie. ¿No es cierto? El cambiar la fórmula de un índice que se ocupa para regulación, eso es manipular un índice. Sí. A mí me han discutido de repente las autoridades que no se está manipulando ningún índice. Yo, en ese sentido, soy categórico. Si a alguien se le ocurriera sacar el precio de los limones o de los tomates para que el IPC diera menos, eso sería un escándalo de aquí a China. Exactamente. Y eso es lo mismo que se está haciendo aquí. Se le sacan partes a los índices. ¿Para qué? Para que den un poquitito más alto. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Eso es manipular los índices. Entonces hay un problema institucional faltó visión, tremendo. Falta coraje, falta visión, falta mirada económica, porque se entiende muy bien en respecto a la responsabilidad de los holding con la deuda de las ISAPRE, pero tú nos explicas y la verdad que se entiende absolutamente este ecosistema de cómo funciona, pero sabemos también que hay tanto lobby, que hay tanto conflicto de intereses, que siempre son los mismos, no solo los que están en las empresas y estos tremendos holdings, sino también en los lugares de poder, a la luz o a la sombra de la política. Entonces, aquí, ¿qué es lo que faltó? Porque esto no es solo algo de este gobierno, sino que se viene arrastrando, como tú bien señalabas, de hace por lo menos 15 años. Bueno, a ver, uno puede tener una visión más bien de lo que está pasando ahora, del corto plazo. Yo creo que aquí había un lobby así, pero asqueroso, absolutamente desatado, asqueroso. Y vestido con múltiples disfraces, ¿no es cierto? Pero que en definitiva lo que han hecho es lobby para resolver el problema de la ISAPRE y cargarle esa cuenta, porque aquí es muy cómodo para un ministro de Hacienda decir: no, recursos fiscales yo no voy a comprometer porque no van a haber comprometido recursos. Pagan son a las personas que eran favorecidas por los fallos. Si es una cosa insólita. Bueno, esas personas voy con rabia, iría a la casa de ir más rabia. Yo creo que eso es lo que va a ir pasando y la gente de nuevo va a volver a las cortes. Vamos a salir a las calles. Oye, es que tenemos una nueva explanada ahora para, ¿viste? Acabo de pasar y abrieron el acceso de Baqueano. Ahí en Metro Baqueano, Plaza de Viña, ¿viste? Ya tenemos escenario disponible para seguir peleando con esto. Ya, no te interrumpo. Eso en la cosa de más corto plazo. Sí. Si uno lo ve en el más largo plazo, aquí hay un problema que se está expresando, bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con este tema de ley de lobby, de esta escena, que es el problema del sistema político. El sistema político que involucra al Parlamento, ¿no es cierto?, involucra al Ejecutivo, tiene una falla, a mi juicio, estructural, que no la ha logrado resolver y no la está logrando resolver. Hay múltiples expresiones de esto. Este es el problema que está en el mundo de la ISAPRE, pero yo cuando hago esta crítica no estoy poniéndome en el lugar de que el sistema público funciona perfecto. Ahí es donde debiesen estar el 90% de los esfuerzos. Pero resulta que estamos todos enfrascados durante prácticamente 2 años en tratar de resolver el problema que tienen estas empresas, ¿no es cierto? Y eso se expresa en la ley de pesca, en el tema de los salmones, en el tema del litio. El acuerdo, que es da para otro programa, la verdad. Ese tema, bueno. ese acuerdo que se presenta como un avance enorme, es una cosa insólita. O sea, yo leí el documento, y he visto análisis que se han hecho en varios programas, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo no veo cómo se puede presentar eso como un triunfo. Y eso es un problema que habla mal de la clase política en su conjunto, ¿sí? Porque al final, este tema de las sillitas musicales, ¿no es cierto?, de que entra una coalición, a los 4 años sale otra coalición y otra, pero se mantiene
¿Sabes ahí. qué? Es que es esto como del principio constitucional, tanto del documento anterior de la propuesta que hizo la convención, como el que salió ahora de la comisión, que bueno, ambos rechazados, pero donde todos estaban súper de acuerdo y súper orgullosos, aunque costó igual al inicio, esto de un Estado social de derecho, ¿no? Y después, bueno, estaba la figura subsidiaria. Pero más allá, que la que plantearon los republicanos como mixta, pero más allá eso es solamente discursivo, porque lo que vemos es que el Estado dice, no tenemos plata, no podemos ayudar a todos o subsidiar o generar las condiciones básicas, la verdad que ni siquiera subsidiar las condiciones básicas. Entonces sí, nuestros aliados, como en muchas partes, países digamos ya avanzados, lo hacen, ya con los empresarios o con el mundo privado, pero finalmente el mundo privado sigue cooptando y sigue teniendo un poder enorme porque son los que tienen las lucas y ellos tienen todos los beneficios que se pasan por alto también las leyes y siguen siendo los dueños de Chile de alguna manera. Entonces, no cambiamos nunca realmente en la bajada lo que queremos como país y como sociedad cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de equidad. Seguimos en lo mismo, los que tienen los privilegios que son los abusadores y todo el resto que esta gran masa de clase media, baja, como quieras, cada vez más empobrecida y enojada. Sin duda, y yo creo que esas Vamos cosas, a terminar por como ejemplo, con un Milei, po. bueno, es que ese es el problema cuando se perpetúan estos problemas de una clase política, ¿no es cierto?, corrupta y que no ve, que no actúa en función de las necesidades de la población, sino que actúa en función de sus propios intereses. Se termina en tipos como Milei, se termina en tipos como Bolsonaro, se termina como esta vuelta, ¿no es cierto?, a esto que le han llamado neofascismo. Sí. Y tiene otras variantes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasó en la década, ¿no es cierto?, entre 1900 y 1920, 30, se generaron justamente esas condiciones para que surgieran, como decían algunos, ¿no es cierto?, surgieran los monstruos, ¿no es cierto?, más perversos de la humanidad. Sí. Y yo creo que aquí se está caminando a paso firme a ese tipo de soluciones, que es muy lamentable, pero no se ve una solución, o sea, frente a problemas, por ejemplo, como este tema de las comidas con Salaquet, en vez de reconocer el tremendo error de haberlo hecho, porque ya no es un ministro, ni una ministra, ni un tema, no, es una... Ahí hay una instrucción, vayan a conversar con los empresarios, y no son 20 lobistas, es uno, o sea, hubo algo totalmente una casta, dirigido. diría Milei. Sí, efectivamente, pero si eso ya hace mucho tiempo que está instalado en Chile, en los sectores populares está instalada la idea de que la clase política son todos unos corruptos y que se tienen que ir todos. Eso está hace mucho tiempo instalado. Y estos pequeños granitos de ISAPRE, por supuesto también el tema de los hospitales públicos, van contribuyendo a que la gente vaya cada vez separándose, ¿no es cierto?, de eso, y que busque otras soluciones, busque soluciones autoritarias, mágicas, ¿no es cierto? Y siempre hay oferta de eso. Para cerrar, cuando faltan 7 minutos para las 6 de la tarde, y agradeciendo enormemente no solo tu claridad, tu vehemencia también para contarnos todo este ecosistema, de todo lo que se trata, porque finalmente, igual, estamos haciendo filosofía, estás haciendo filosofía, porque finalmente estamos hablando de la idiosincrasia chilena, David de Brot. Solo comentar brevemente esa situación, ¿no?, que se dio a conocer del Sotero del Río, del hospital, donde se hablaba, ¿no?, de que está en una investigación y están, bueno, sumarios también ahí de algunas operaciones que estaban vinculadas, en este caso, a pitutos o favores, privilegios también por contar con alguien funcionario de este hospital, y los médicos los hacían pasar saltándose en una espera que estaba más o menos promedio 150 o 160 días para un procedimiento no grave, por supuesto, no sé, una hernia, pero que igual es dolorosa, molesta, no sé qué, a 7 días, 11 días máximo para familiares y funcionarios. Eso cuando uno lo ve, que es la cola, ¿no?, o es el pelo en la sopa, igual muestra este sistema que se hace a nivel micro. La gente se espanta y dice, pero no, pero ¿cómo? Y son servidores, no públicos, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo, pésimo, pero responde a lo mismo que está pasando allá arriba. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, lo primero es que el que hayan funcionarios y eventualmente que hayan médicos, ¿no es cierto? Y directivos de hospitales públicos. Bueno, los médicos son funcionarios. Sí, funcionarios, pero me refiero a funcionarios que además tienen un poder dentro de, de los establecimientos de los servicios. Son Dios. Hagan ese tipo de favores, ¿no es cierto?, a sus propios familiares y a los parientes de los... Es reprochable. Por supuesto. Pero yo creo que esto hay que ponerlo en un contexto bien claro. Por suerte, en el sector público existen los mecanismos, como el de la Contraloría General de la República, que aleatoriamente, con una planificación, pero aleatoriamente, asigna, por ejemplo, a un hospital, o a un consultorio, o al servicio público de no sé qué, auditorías. Y esas auditorías se hacen, y hay resultados de la auditoría. Y ahora viene una segunda etapa, ¿no es cierto?, que es que se tiene que investigar, porque lo que los directivos de ese hospital tienen hoy día es una lista con root de personas que fueron atendidas y que no estaban en la lista de espera. Exacto. Eso es lo que tienen. Sí. Tienen que hacer los cruces ahora para saber tienen el linaje. Verificar si efectivamente era un familiar, no sé quién. Sí. Si eso es así, lo que va a ocurrir en el sector público es que van a haber sumarios. Claro. Y los sumarios tienen establecidas cuáles son las penalidades. En algunos casos puede ser hasta desvinculaciones, incluso permanentes del sistema público. Eso, que es aberrante y que no debiera existir, pasa todos los días en el sector privado. Todos los días. O sea, los médicos y los directivos de las clínicas hacen exactamente lo mismo y nadie les dice nada. No existe en el sistema privado... Porque el que paga gana. Porque justamente el que puede. El sistema está construido sobre esa base. Porque hay una hipocresía tremenda cuando se dice, mire, tenemos recursos escasos y por lo tanto vamos a organizar una lista de espera donde el que tiene más necesidad va a entrar primero que el que tiene menos necesidad, y alguien porque tiene recursos, ¿no es cierto?, va y se atiende en una clínica privada directamente. Eso, que es un problema de ética, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, eso está totalmente instalado en Chile. Entonces, si uno es consecuente con este criterio, ¿no es cierto?, de que no pueden ocurrir esas cosas en los hospitales públicos, es que tampoco debieran existir en la sociedad ese tipo de mecanismo, de porque yo tengo más plata, entonces puedo pagar para atenderme hoy día y atenderme en una clínica en mejores condiciones que otra. Entonces, mientras eso no se instale, esa discusión no se instale y no permee a la sociedad, vamos a seguir en estas mismas cosas y van a haber cientos de auditorías y van a seguir encontrando eso. Al día siguiente van a encontrar que no funcionan los ascensores en el hospital público, que los baños están sucios. Sí, eso es así, pero por suerte en el sistema público hay un mecanismo que permite detectar los problemas y establecer sanciones. Eso en el sistema privado no existe. Y tanto que nos pelan que somos flojos que damos la vuelta. Mira, por lo menos estamos fiscalizados para hacer bien la pega. David de Brot, muchas gracias. Académico del Magíster de Salud Pública de la USACH, ex jefe de estudios de la Superintendencia de Salud, se nota. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias en realidad que he conversado. Yo aquí que te interrumpía nomás y mostraba mi vehemencia. Gracias por esta clase magistral y, bueno, cordialmente invitado después de que salgas de vacaciones, estés bien, ahí en marzo para seguir conversando con nosotros en radio. Muy buen panelista. Muchas gracias. Gracias a ti. Que te vaya bien.